13 de agosto. La justicia propia te hace estar más preocupado y motivado por el conocimiento del pecado de los demás que por el tuyo propio. Por Paul David Tripp. Es una interpretación espiritual de la vieja pregunta: ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Es la justicia propia la razón de la ceguera espiritual? ¿O es la ceguera espiritual la raíz de la justicia propia? Cualquiera que sea el caso, ambas se motivan y fortalecen mutuamente, y por consecuencia, ambas son un gran peligro para cualquiera que todavía tenga pecado en su vida, es decir, todos nosotros. He visto cómo esto opera poderosamente en parejas casadas, dejándolas en un estado de parálisis que imposibilita cualquier esperanza de un cambio real y permanente. Un esposo viene a la consejería cargando una lista larga de los pecados, debilidades y fracasos de su esposa, pero con poca conciencia o preocupación por él mismo. Y su esposa viene armada con una lista detallada de los errores de su esposo, pero con muy pocas referencias de los suyos propios. Cuando le pregunto al esposo cuál es el problema en su matrimonio, no habla de sí mismo, habla de su esposa. Y cuando le pregunto a la esposa cuál es el problema, ella no habla de sí misma, habla de su esposo. ¿Cómo es posible tener dos personas absolutamente justas y un matrimonio que está roto y disfuncional? Sé honesto, ahora que estás leyendo este devocional, ¿cuáles pecados te molestan más, los tuyos o los de la persona que está junto a ti? ¿En quién estás desesperado por ver un cambio? ¿En ti o en alguien más? La justicia propia, la ceguera espiritual y el juzgar a los demás causan mucho daño espiritual y racional entre el ya y el todavía no. Además, estas cosas ya han sido abordadas por Cristo en Mateo 7, 1 al 5. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La justicia propia significa que no te ves a ti mismo y a los demás con exactitud. Significa que ves la espiga como un tronco y tu tronco como espiga. Es por eso que condenas a otro al justificarte. Juzgas a las demás personas, pero contigo mismo tienes paciencia. Esta problemática dinámica es otro argumento poderoso de nuestra necesidad desesperada por una gracia salvadora. Solo esta gracia, la cual nos es dada por el ministerio de convicción del Espíritu Santo, nos puede ayudar a vernos con exactitud a nosotros mismos y a ver a otros con claridad. Necesitas la gracia para comprender cuánto tú mismo la necesitas. Para profundizar y ser alentado, Mateo capítulo 18, versículos 21 al 33. Devocional Nuevas Misericordias cada mañana, por Paul David Tripp.